España, siendo 60 millones de personas a partir del 2070, cuando la mitad de la gente no sea ni española, ya eso ni es España ni es nada, o sea, es un borrón. Sin embargo, España con 35 millones o con 40 millones de habitantes sigue siendo España. Y luego ya podemos desarrollarnos y promover medidas para solventar todo el problema de estas décadas suicidas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Cancelados, ya saben, el programa especial de fin de semana de Periodista Digital en el que nos salimos un poco de la tónica habitual de lo que viene siendo la actualidad política y repasamos los temas que creemos que más le importan, que los medios de comunicación, bueno, que suelen ser habituales, pues no hacen ni eco ni tampoco, pues oye, inciden en estos temas que de verdad nos va la vida en ello. Lo digo de verdad, no es esto del 8M que decía Carmen Calvo, no. Hay temas, de verdad, con los que no se juegan y mucha gente está jugando. Y ese es el gran problema. Y en España estamos jugando y llevamos muchos años jugando. ¿Cuál es el tema? Bueno, pues han visto el título de este programa y el tema es la inmigración. Yo hoy les prometo, y lo van a agradecer, voy a hablar lo menos posible, porque tenemos a expertos, tenemos a personas que se mojan, que dan la cara y que advierten de la problemática que supone lo que algunos denominan este fenómeno. No dirán, después, cuando pasen los años, cuando pasen las barbaridades que están pasando en otros lugares de Europa, que no se les avisó, porque aquí lo vamos a avisar. Este programa va a envejecer muy bien, porque realmente nos darán la razón aquellos que ahora nos puedan insultar, nos puedan catalogar de lo que quieran. Andamos con muchas cosas, pero de complejos, la verdad que andamos bastante cortos. Así que, de verdad, acaben con las etiquetas y acaben con los insultos, ahórrenselos, porque realmente ya nos los han dicho, ya pues en todas las televisiones se vierten contra aquellos que advierten de esta problemática. Y aquí lo vamos a tratar con rigor, con seriedad y con análisis exhaustivo. Vamos a hablar de la inmigración. Y para hablar de ello tenemos a expertos en la materia. A mi izquierda, sin que sirva de precedente, don Carlos Paz, experto en inmigración. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? La situación, como el análisis de derecha e izquierda, me da absolutamente igual. Buenas tardes y un placer estar contigo, lógicamente, como siempre que vengo a Periodista Digital. ¿Se va a mojar usted? No entiendo ser de otra manera. Y a mi derecha, tampoco sin que sirva de precedente, tenemos al líder del Frente Obrero y persona que, por cierto, bueno, pues sacó este libro a colación, Inmigración, Realidad, Fenómeno o Problema, escrito por la persona que tengo a mi derecha. Roberto Vaquero, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Encantado de estar aquí. Gracias de verdad por estar. ¿Usted se va a mojar también? Hombre, yo me mojo siempre con este tema, además. Eso es estupendo. Vamos a entrar al grano, vamos a ir al meollo de la cuestión. Inmigración, problema, como muy bien se pregunta en su libro el señor Vaquero, realidad, fenómeno o problema. Don Carlos Paz. Siempre se analiza desde el buenismo la cuestión de, bueno, todas las realidades, pero la cuestión de la inmigración, que es la que nos trae hoy aquí, como un fenómeno. Evidentemente es un fenómeno, pero ellos lo describen, estoy hablando, la progresía, el buenismo, que al margen de la realidad que nos demuestra que efectivamente es un problema y que conlleva numerosas problemáticas, que la podríamos ir desglosando luego, de educación, sanitarias, laborales, de seguridad, en fin, constituye un problema. Pero el enfoque de verlo como un fenómeno, siempre digo que el fenómeno puede ser el rocío por la mañana, pero esto es un problema que, además de serlo, es un problema buscado, intencionado, puesto que no tiene por qué suceder lo que está sucediendo y podría ser y debería ser de otra manera. Mucho que comentar sobre esta cuestión que ha hablado Carlos Paz, pero para abrir boca, don Roberto, ¿qué podemos decir? ¿Es un fenómeno? ¿Es un problema? Usted lo desarrolla en este libro. Para mojarse, ¿en qué lo situaría? Yo creo que son las tres cosas, evidentemente, porque es una realidad que sufrimos, es un fenómeno que desde el 97 aquí estamos viviendo de forma aguda y, por supuesto, es un problema que además genera otros problemas adicionales que incluso pueden ser más graves todavía. Entonces, evidentemente es un problema. Esto no es una cuestión de inmigración sí, inmigración no, porque inmigración ha habido siempre, la cuestión es la masividad. La cuestión es el modelo migratorio y qué intenciones se tiene con este modelo migratorio. Y creo que las intenciones lo que van a hacer es que acabemos en un escenario muy distópico en el cual pues lo que es la España que hemos conocido siempre no es que vaya a evolucionar, porque obviamente todo evoluciona, sino lo que va a ser es destruida y sustituida por otra cosa. Y desde luego eso es lamentable. Y no es una cosa de izquierdas o de derechas, porque es que esté el PP o esté el PSOE y sus partidos muletas, la verdad es que
no ha habido cambio de que haya estado el PP o el PSOE. De hecho, todo esto, la masividad empezó con Aznar. O sea que para mí no es una cosa de izquierda y derecha, porque es una dicotomía que para mí es del sistema y que lo que hace es engañar a la gente. Vamos a situar a los espectadores. Ustedes dos ya tienen una edad en la que han podido vivir una España en la que la inmigración, pues realmente ver una persona negra era, bueno, era algo casuístico, era casi un elemento en el que uno decía, pero bueno, ¿cómo puede ser posible? O sea, le llamaba mucho la atención. Y en cambio ahora, ver a una persona de tu tierra en unos determinados barrios es muy complicado. ¿Cómo analizamos este fenómeno? ¿Cómo está España? ¿Cómo está la España con respecto a la España anterior en la que la inmigración podía ser un fenómeno pero absolutamente, vamos a decir, marginal? Yo sé que usted me dirá con buenos ojos y cree que tengo menos años de los que tengo, pero soy muchísimo más joven que Roberto. Efectivamente. Mucho mayor. Que Roberto, perdona. Efectivamente, cuando en los años 80 e incluso parte de los 90 podías decir en Plaza España que se reunían las primeras personas inmigrantes que en Madrid venían, que he visto a 3 negros, saltaba, la gente causaba curiosidad. Esto ha sido, y muy bien apuntado por parte de Roberto, no es una cuestión de derecha y de izquierdas como todo al final, sino que esto es una cuestión de las élites reductoras de Europa que han decidido que este fenómeno, con la problemática que conlleva, se desarrolle como se está desarrollando. Evidentemente hay una intencionalidad pro inmigración. La intencionalidad es de entrada depauperar las condiciones laborales de los autóctonos europeos. Nunca verá usted ni nadie que los empresarios que se opongan a esta cuestión de la inmigración. Ha habido empresarios y empresas muy conocidas, la AEG alemana, por ejemplo, que han pagado informes amparándose en aquel supuesto antirracismo, que no tiene nada que ver de lo que estamos hablando hoy con el racismo ni con el antirracismo, pero que estaban preparando estas llegadas masivas de inmigrantes extraeuropeos, que luego habría que desglosar qué tipos de inmigración, porque cada inmigración causa una problemática y una fenomenología enteramente diferente. Los sindicatos, ¿para qué hablar? Los sindicatos tenían que ser los primeros que pusieran el grito en el cielo para defender a los trabajadores nacionales. Nada de esto existe. Todo este fenómeno, al ser mayor que Roberto, lo he ido viendo cómo iba funcionando. Esto era una cuestión enteramente marginal, pero hoy se puede hablar plenamente y lo más importante de todo, que la gente está percibiendo las problemáticas de las que estamos hablando. No estamos hablando de una quimera, de futurología, sino del día a día que las gentes o determinadas gentes de barrios muy concretos viven. Y qué hablar de esas zonas no-go o zonas donde se está aplicando la Sharia o zonas donde es difícil salir a la calle. Esto no es una asustaviejas, no son cuentecillos, sino que son realidades que se están sufriendo aquí en España. Y para terminar y no enrollarme, en Barcelona y Almería, en los sitios más dramáticos que están viviendo esas problemáticas de la inmigración. Hemos hablado de futuro al inicio de este programa, pero es algo muy presente para muchas personas. Con mayor juventud, Roberto, pero con perspectiva del tiempo, ¿cómo ha sido vivir en una España en la que la inmigración era un porcentaje muy flojito y ahora las tasas de inmigración que estamos teniendo? Es que la cuestión es esa. Antiguamente, cuando venía gente y era como la excepción, esa gente se tenía que integrar obligatoriamente y se tenía que asimilar y no existían los problemas que hay ahora. Pero, sin embargo, esa separación, debido a esa masividad, lo que ha hecho es que barrios, por ejemplo, en el que vivo yo, parezca Rabat. O sea, parece un barrio de Rabat, en el cual solo hay una población envejecida de españoles que se niegan a irse y el resto de gente se ha ido a otros sitios. ¿Por qué? Porque no se puede vivir. Porque son gente que viene de entornos muy subdesarrollados, en los cuales la violencia, la criminalidad, ese tipo de cuestiones, pues se ven de otra manera. Entonces tú no puedes creer que mágicamente por venir aquí y ver una serie de Netflix y creer en el cosmopolitismo, esa gente ya mágicamente se van a convertir en gente pues, europea, y no es verdad. Eso es un proceso, y si viven al margen de la sociedad, que es lo que pasa en muchos barrios, pues es imposible. Y además hay que tener en cuenta que lo de la masividad también nos engañan. Es decir, se insulta tanto a la gente que hablamos del tema de la inmigración precisamente porque lo que hacemos es mostrar datos. Por ejemplo, en España se dice que no se llega al 12% de inmigración. Sin embargo, el 16% de la gente que hay actualmente en España han nacido fuera. Más los hijos que se han criado separados, aunque tengan DNI, esa gente no es española porque no tiene cultura española, ni hábitos, ni costumbres, ni nada. Entonces, en realidad no es un 16% tampoco, es más. Entonces, claro, la gente dice, no, pero eso es una tontería, esto es una teoría de la conspiración, y vas hasta el Instituto Nacional de Estadística, que no creo que sea sospechoso de promover conspiraciones, por lo menos no las que dicen ellos, y ves la realidad, y hay que escarbar, y un poco es lo que he hecho en el libro, y bueno, yo sé que esto es difícil, porque es una cosa que es muy poco grata, porque todo el mundo te va a fusilar, enseguida vas a ser un fascista, porque claro, es el término más prostituido del mundo, o sea, yo creo que los fascistas de verdad se tienen que estar retorciendo en su casa, porque claro, es que hemos llegado a una distopía en este sentido. Y creo que nos cancelan, nos criminalizan, etcétera, y es muy difícil
conseguir espacios en los que poder hablar de esto con datos. Es decir, no estoy hablando aquí de una casa de locos, sino que no se deja ni siquiera analizar la verdad. Y creo que cualquier persona que sea de un barrio por el centro de Madrid, por ejemplo, Quintana, por ejemplo, que mi novia es de allí, a mí me cuesta a veces ver españoles allí. Es tremendo. Os voy a hacer una pregunta que en la era en la que vivimos puede parecer muy complicada, pero es muy simple. A Irene Montero le preguntan qué es una mujer y empieza a, bueno, a hacer una serie de discursos que yo me quedo anodado. ¿Qué es ser un español? Porque hoy en día, con la cantidad de nacionalidades que se otorgan y tal, Roberto, te lo pregunto directamente, ¿qué es ser un español? Para mí ser español no es solo nacer aquí, porque nacer aquí puedes nacer de forma accidental. Tú cuando naces aquí, naces en una familia, en una comunidad, y eso no es algo mágico que se ha creado de un día a otro. Es decir, a lo largo de la historia de cientos de años, incluso aunque no estés de acuerdo en cuándo empieza a existir España, da igual, son precedentes que te llevan a... Hay una cuestión de costumbres, de hábitos, de forma de ver las cosas, de relacionarnos, de cultura, de idioma. Idioma no es solo que hablemos el mismo idioma, porque en otros países también se habla el mismo idioma, pero es que eso no es suficiente. Es una cuestión que se ha cohesionado y que ha tenido una evolución coherente a lo largo del tiempo, de los siglos, y que ha terminado creando un conjunto. Un conjunto que hace que si yo voy a Japón y me encuentro un español, voy a saber que es español, en cuanto abra la boca. Y voy a sentirme a gusto con él, y voy a sentirme cercano por él. ¿Por qué? Porque comparte esa cohesión, comparte esa coherencia desarrollada en el tiempo. Y eso es una cosa que se ha creado y que existe. Hay gente que dice, no, pero ¿entonces qué es? ¿Esto o lo otro? Mira, eso es ridículo. Pero sí que existe esa evolución y nos podemos sentar a hablar, a delimitar exactamente qué es, pero sí que existe esa evolución, sí que es coherente y sí que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Y es la cultura de mis antepasados, de mis abuelos, de mis padres, de mis bisabuelos, etc. Y eso obviamente evoluciona, pero una cosa es que evolucione, hay cosas que se desechen y cosas que se van cogiendo nuevas, pero otra cosa es lo que quieren hacer ahora, que es borrarlo todo con el rollo cosmopolita e implantar la cultura norteamericana del consume y cállate, de crear consumidores útiles. Y a mí me molesta que incluso gente que va de alternativa y de combativa y de no, es que España, y luego para ellos tener un DNI es ser español, y eso es ridículo. Porque mismamente hay una forma de dar el DNI que te lo otorga el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Entonces Pedro Sánchez decide quién es español o quién no. Es verdaderamente patético y me parece de indigencia mental pensar que ser español es solo tener un documento. Señor Paz, ¿qué es ser español? Tradicionalmente, en el derecho civil, se contemplaba la concesión de la nacionalidad siguiendo el ius sanguinis. Es hijo de español el hijo de españoles. Esto, que era obvio, pero como vivimos unos tiempos en donde yo tengo que aclarar si tengo pene y unas cosas, aclarar que si yo soy un hombre, y en fin, puedo ser una mujer con pene y este tipo de cosas, y hay que aclarar si es de día cuando el sol sale, pues yo entiendo que es difícil, pero esto ha sido así tradicionalmente. Prevalece ahora la fórmula del ius solis, esa circunstancia por la cual tú al nacer en un sitio o de otras maneras, una concesión de la nacionalidad donde en los tiempos de Aznar, que han sido mencionados, se daba el permiso de residencia con un bono usado. Esto fue así. Cuando hay esa liberalidad por dar la residencia y la nacionalidad, que creo que es mucho más serio que tener el DNI, pues llegamos al punto en el que estamos. Evidentemente, la nacionalidad no es el DNI. Se ha hablado de integración y asimilación. Muchas veces, o casi siempre, no sé, aquí nos ha preguntado si se quiere usted asimilar o se quiere integrar. El progresismo ha decidido que esa integración se va a dar. Se va a dar a través de esa cloaca que es el mundialismo, la multiculturalidad. No se pueden mezclar dos culturas, nunca se ha dado eso. Pueden convivir en el mejor de los casos y en determinadas circunstancias muy concretas del planeta, en muy pocos sitios, pero la multiculturalidad ha fracasado siempre sistemáticamente. Es como plantar margaritas en el Polo Norte, no se puede, pero estos señores pretenden sus apriorismos afianzarlos en la realidad, y la realidad, vuelvo a decirlo, nos remarca que es enteramente diferente. Evidentemente, no es una cuestión racial, no es una cuestión religiosa, sino una cuestión étnica y cultural. Y cuando metemos de manera masiva gentes de otra cultura, el problema está servido. Pero coja usted la cultura que quiera, no quiero señalar a nadie en concreto. Y esto se va a dar indefectiblemente, pero el buenismo vive al margen de todas estas consideraciones. Animo a que cualquier espectador que nos esté viendo nos ponga en comentarios algún ejemplo de multiculturalidad que haya funcionado, que en algún ejemplo del mundo se haya visto que eso funcione y que convivan decentemente. Eso es lo que ha dicho de la integración y la asimilación. Precisamente lo que se tiende debido a la masividad es lo contrario, a la separación y a la marginación. El gueto. Por un lado vamos a tener guetos de islamistas, que eso es la separación porque mantienen su cultura, y por otro lado vamos a tener en guetos de gente desarraigada, que no es ni de aquí ni de allí, que eso ya lo podemos ver,
que creo que es el caldo de cultivo que quieren, porque es un poco lo que vende Netflix, lo que venden las grandes plataformas de no, es que esto es muy antiguo, esto de la nación, esto de España, en realidad somos ciudadanos de un lugar llamado mundo, y lo que hacen es alienar y tuturarle la cabeza a la gente. Yo creo que se está idiotizando a la gente. Hemos pasado de épocas en las que había anuncios norteamerinos que decían Love Our Difference y salían unos chinitos, unos negritos y unos con el poncho y el sombrero, y eso había que amarlo y era enriquecedor, y ahora nos quieren unir a todos. Una de las finalidades, porque me he centrado en esa depauperación de las condiciones laborales de los trabajadores, que es fundamental y es el objetivo primario, pero existe indefectiblemente también esa destrucción del tejido social, de convertirnos en modélicos ciudadanos mundialistas, en esa plasta que sería el cosmopolitismo. Les quería preguntar una cuestión interesante. ¿Puede ir de la mano esta inmigración masiva con un sistema del bienestar? Lo que hemos disfrutado después de la Segunda Guerra Mundial y lo que se ha creado en Europa, lo que hemos entendido como sistema del bienestar, ¿es compatible, don Carlos Paz, con esta inmigración masiva? Mira, la inmigración, las narrativas de la inmigración conllevan una serie de mitos que han ido repitiéndose indefectiblemente al margen de la realidad. En el libro, que lo acabo de tener en mis manos y no lo he podido leer, pero lo he ojeado, trata la cuestión de la natalidad. Uno de los mitos era que iban a solucionar el problema de natalidad se habla del invierno demográfico. Yo creo que es un harakiri civilizatorio. Nos estamos suicidando, pero esto ya sería irnos a harina de otro costal. Se nos decía que iban a pagar las pensiones. Mentira y falso. Todos esos mitos se han visto que son falsos, y vamos a dar también algún mensaje de esperanza. Países ultra progresistas que metieron toda esta basura están reaccionando. Suecia fue el primer laboratorio de toda esta basura progresista y ha dado un paso atrás y ha dicho: o desaparecemos o empezamos a poner remedio a la situación. ¿Por qué? Te contesto, por ir destruyendo, mitigando, por lo menos, porque tampoco es la solución lo que hay en Suecia, por supuesto, ni creo que haya ningún partido en España que sea la solución de nada, vaya por delante, pero por lo menos ya han visto que es un problema, que es lo que estamos diciendo aquí, y que hay que mitigar por lo menos las problemáticas que están conllevando ese desastre de inundar Europa de gentes extraeuropeas. ¿Puede ir de la mano el sistema del bienestar, lo que disfrutamos como socialdemocracia, y la inmigración masiva? No, de hecho, el ejemplo de las pensiones que has puesto es un gran ejemplo, y además es un gran mito. No es que ellos van a pagar las pensiones, mentira, porque el objetivo el objetivo de que vengan, por ejemplo, cuando lo defienden las patronales, es precisamente depauperizar los puestos de trabajo y bajar los salarios para ellos enriquecerse. ¿Qué es lo que pasa? Que al pagar menos a esa gente, mucha gente que tiene que trabajar pues, de forma pues, en negro, o que les pagan poco, esa gente cotiza poco. Entonces esa gente que cotiza poco difícilmente va a poder pagar las pensiones de los españoles que se han trabajado durante bastante tiempo en un trabajo mejor remunerado. Por lo tanto, eso es un mito. Y luego, sobre la gente que está con las pagas, etcétera, con las ayudas, lo que hacen es consumir más que otra cosa, ¿no? Y dicen, no, es que si, incluso en El Mundo y en periódicos así, no, si llegaran de repente, no sé si decían 10 millones de inmigrantes, no me acuerdo, de una barbaridad, subiría el PIB. Y, hombre, claro, es que hay 10 millones de personas más, pero a nivel, si vas a lo concreto y analizas cómo va a ser el nivel de vida, cómo va a ser el salario real, no el salario mínimo, sino el salario real de la gente con la inflación, etcétera, o sea, el nivel de vida va a bajar. Y cada vez va a bajar más y se va a depauperizar el país y nos vamos a convertir en un país pues similar a los que vienen ellos. Entonces es una cosa que hay que ponerle freno, y es que el ejemplo que ha puesto él de los países nórdicos es que en Finlandia hasta la izquierda ha tenido, o sea, la izquierda como Pedro Sánchez ha tenido medidas más drásticas de las que propone aquí Vox, por ejemplo, y se han quedado cortos y ha vuelto a ganar la derecha porque se han quedado cortos. O sea, la siguiente van a venir con más fuerza. Entonces, si ellos son capaces de reaccionar, ¿por qué aquí no? ¿Por qué en Francia, Mélenchon, incluso el Partido Comunista de Francia, que son los más flojos que ha habido en Europa desde hace no sé cuánto, hasta ellos han dicho que han convertido la frontera en un coladero y que se ha de pauperizar a los trabajadores? ¿Por qué? Porque los trabajadores van a votar a Zemmour. Si es que es normal. Si tú vas a tu barrio y de repente no ves un francés... ¿Veremos a Yolanda Díaz un día hablar de inmigración como un problema? Sí, no, va a hablar, sí, como un problema, sí, pero para hacer su ley del racismo, que va a ser las fronteras abiertas, que prácticamente es como si ya lo estuviéramos, porque aquí en España, si no haces nada, aunque seas ilegal, no te echan. Tenemos la ley más laxa que pueda haber. A mí los portavoces racializados, cuando voy a debatir con ellos a sitios, me dicen que la ley de extranjería es el fascismo, y yo, bueno, pues tenemos una visión muy distinta de lo que es el fascismo. Digamos. Hay un gran mantra en el ámbito laboral, don Carlos, en el que se dice que es que los españoles no queremos trabajar, que hay diferentes puestos de trabajo, ya sea camareros, asistentes de hogar, que solo pueden hacer los inmigrantes, recoger la fresa tanto en Huelva como la fruta en Murcia. ¿Qué decir ante esto?
utilizando esta pregunta para aprovechar la ocasión y decir que España se le ha diseñado como un país de servicios, te diré que discutía de esto con un empresario ayer mismo y me decía que los trabajadores extranjeros eran más de fiar. No, aquí hay una trampa muy clara. Lo que no quiere el español, ni nadie, ni extranjero tampoco, es trabajar por auténticos sueldos de miseria. Cuando ellos han traído estas bolsas de gentes, porque estamos hablando en muchas ocasiones, y ya lo veremos, de trata de esclavos en gran medida. Se está utilizando a personas para todo esto, porque habrá algún tonto en Internet, que no falta nunca, que dirá que somos racistas y que las personas y tal. Estamos hablando del tráfico de personas, de que intencionadamente las élites están trayendo a personas para cumplir sus fines y ganar más dinero. Esta situación es una trampa, lo que tú me estás planteando. Cuando tú traes a toda esta gente y depauperas las condiciones laborales, ya por el sueldo que tú me ofreces, evidentemente no quiero ir. Y en esas circunstancias te dicen, es que el español no quiere. No quiere por unos sueldos de mierda y unas condiciones auténticamente de basura. Y es en ese momento donde se utiliza todavía más inmigración. Es una trampa saducea y que no responde a la realidad. Y en cualquier caso, el que esgrime, y así se lo dije, el que esgrime esos principios, lo que está haciendo es racista con los españoles. Una cosa, si me permites, para poner un ejemplo, cuando yo era pequeño, cuando yo era un chaval, yo recuerdo que ser camarero podía ser un oficio. Es decir, había gente que se formaba, era gente que hacía cursos, que se capacitaba y que podía ser su trabajo para toda la vida. Eso, quitando sitios como selectos, ha desaparecido. Sí. Es decir, es un trabajo tan precario que nadie lo quiere, pero la gente dice, no, es que así vienen inmigrantes y ellos sí lo quieren. Sí, la primera generación, pero y la segunda, y la tercera, y la cuarta, esos no quieren. Entonces, que traen más y más y más. Y al final, ¿qué somos? Un vertedero multicultural. Sí, claro, eso es lo que se produce. ¿España debe ser soberana a la hora de elegir la inmigración? Evidentemente que como fenómeno se va a producir, no nos podemos encerrar como si de comunismo, por cierto, luego hablaremos de un país comunista en concreto y de esa inmigración que viene de allí, pero no nos pueden encerrar en un campo de concentración como un país. Cuando se produce ese fenómeno, España debe ser soberana en la inmigración que debe venir. Hay muchos que dicen, por ejemplo, el partido Vox, que es mejor la inmigración que viene de Hispanoamérica que la que viene de Arabia o la que viene de Marruecos. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Creen que debe haber esa elección, don Carlos? Decirte que prefiero ser el país más hermético del mundo con dignidad que el país más abierto del mundo al servicio de la basura mundialista. Pero dicho esto, te diré que me hablas de soberanía. España no tiene soberanía en ningún terreno, ni en el militar, ni en el económico, ni en estas cuestiones de la inmigración de las que me hablas. El Brexit, en última extremo, fue lo que tú estás preguntando. Fue cuando el Reino Unido se planteó tener potestad y soberanía con respecto a la inmigración. Y mira cómo terminó. Ojalá fuera el caso de España. Vox no es solución de nada. Vox, yo creo que ante el problema del desastre civilizatorio en el que está Europa y con ello España, quiere poner unas cataplasmas a ese muerto que ya empieza a ser Occidente. No creo que la solución fuera repoblar Castilla y León, como lo propuso formalmente Vox, con gentes hispanoamericanas. Indudablemente, cada tipo de inmigración produce unas problemáticas diferentes. Y sí, la inmigración suramericana, que no sudamericana, la comparamos con la del Magreb, pues sí, es mejor, pero a lo mejor es mejor traer excedentes poblacionales si es que se necesitan, teniendo soberanía, lo que tradicionalmente se utilizaba como los cupos para el trabajo agrarios, a gentes del este de Europa que forman parte de una misma civilización y que yo, hasta donde yo sepa, los polacos no van poniendo músicas suyas, formando bandas y atracando por las calles, ni poniendo bombas los húngaros que vienen aquí, rumanos. Entonces, veremos que cada grupo poblacional causa unos efectos diferentes, y antes que la sudamericana, que sería meterse también en otro jardín, no es tan parecida de lo que queremos que fuere, según algunos. He visto muy pocos polacos con una gorra de los Knicks, una camiseta de los Chicago Bulls y con un Monster en la mano, llamándose Wilson. Y poniendo polcas. Efectivamente. Sí. Antes de darle paso a Roberto Vaquero para seguir con este intenso programa, vamos a conectar con Alejandro Macarrón. Él es experto en demografía y me parece que es una persona que tiene mucho que decir acerca de este asunto. Don Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, don Josué. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando de esta cuestión de la inmigración, de la natalidad en España, y creo que usted puede arrojarnos mucha luz. ¿Cómo está ahora mismo España? Si pudiéramos dar un titular, bueno, si pudiéramos arrojar un titular acerca de cuál es la situación demográfica de España, ¿qué le podríamos decir a nuestros espectadores?
La situación demográfica de España es muy preocupante porque tenemos un déficit de nacimientos tremendo y de ahí parte todos los demás problemas, ¿no? Una sociedad que no se reproduce necesariamente acaba mal, envejece por falta de savia joven y entonces luego viene o no viene este tema de la inmigración. Vamos a ver, sobre la inmigración en España, y de lo que se ha dicho aquí anteriormente, ¿no? Efectivamente, lo que se ha comentado de los camareros es muy significativo. Porque ahora mismo un camarero es una profesión muy mal pagada y antes había camareros de toda la vida. Pues yo creo que, no sé si todo, porque a veces la explicación única es demasiado simplificadora, pero que haya un exceso tan brutal de mano de obra en España debido al exceso de inmigración que tenemos, evidentemente influye. Es decir, la economía, la ley básica se llama ley de oferta y demanda. Si hay una enorme oferta de personas que quieren ser camareros, comparado con los puestos, pues lógicamente vas a ser un trabajo peor pagado. Sobre si tenemos soberanía o no, hombre, yo creo que no tenemos un 100% de soberanía, pero tampoco tenemos un 0%. La prueba es que países que hay en la Unión Europea restringen la inmigración, ¿no? Países del este de Europa. Y luego hay otra vía, hay una vía, realmente lo que más influye en que venga o no inmigración no es el control de fronteras, que es importante, el control policial de fronteras, es el estado de bienestar. O sea, si la gente viene aquí y no tiene que comer, es mucho más caro vivir en España que en Senegal. Ahora, si pisas España y tienes garantizado de por vida un sustento mínimo, a lo mejor no con grandes lujos para un español, pero para una persona que viene de Senegal, pues evidentemente está muchísimo mejor. La prueba es que cuando se quedan en paro masivamente, como pasó en la crisis anterior, la salida de población inmigrante y sobre todo de la menos cualificada y en concreto la africana fue bajísima. O sea que sí que tenemos mucho que hacer, se puede hacer muchísimo dentro incluso de la Unión Europea, pero es que es más, la inmigración que tiene fronteras libres en España, la de la Unión Europea, se está yendo. Claro. La población europea occidental y europea oriental que hay en España está disminuyendo. Estamos perdiendo más gente de la que entra. Los rumanos, que vinieron en masa cuando su país entró en la Unión Europea, al haber una diferencia enorme de renta per cápita entre España y Rumanía, se están yendo muchos más de los que vienen, porque Rumanía está creciendo mucho más que España. De hecho, hemos pasado de unos 800.000 rumanos en España hace unos 10 años a unos 500.000 ahora. Con los búlgaros lo mismo. O sea que realmente la única inmigración que no tiene derecho per se a venir a España y sigue viniendo en masa, pero además en unas cantidades enormes para las tasas de paro que hay, es la hispanoamericana, la africana y la asiática, ¿no? La que no es de la Unión Europea. O sea que creo que podemos hacer mucho. Desde luego hay que legalmente lo que se está haciendo es un despropósito porque viene gente en masa a la que luego siempre se acaba legalizando y eso rompe el principio del Estado de Derecho, que es que hay que cumplir las normas en todo momento y si no las normas pierden su valor. La convivencia civilizada se basa en reglas, en normas razonables y que se respeten, pero incluso si no hubiese eso, el Estado de Bienestar, o sea, la proporción incondicional de subsidios y prestaciones a cualquiera que pase por España, subsidios para vivir, prestaciones sanitarias, prestaciones educativas, prestaciones de otros tipos, pues ese es el mayor imán de exceso de inmigración que tenemos y el mayor elemento de retención. Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, claro, desde luego España va muy mal demográficamente porque tiene muchas más muertes que nacimientos. En los últimos 12 años, así, hemos perdido 1,2 millones de españoles nativos que han desaparecido por más muertes que nacimientos, pero eso que se puede calcular con estadísticas, con datos del INE. Esto todos son datos del INE, lo que yo manejo, y de Eurostat y fuentes así, o sea, fuentes de primerísimo nivel oficial. Pues 1,2 millones, nadie ha dicho nada, ¿no? No parece como que da igual. Estamos a todo tipo de problemas importantes, menos importantes, pero esto que es el ser o no ser, no parece importarle a nadie. Es tremendo. Don Alejandro, y en la cuestión de la inmigración, ¿usted cree que esa inmigración puede ser sustitutiva de ese problema de natalidad que hay en España? ¿Pueden pagar esas pensiones? ¿Pueden cuidar a nuestros mayores de la manera que lo están haciendo? ¿Se resuelve con la inmigración el problema de la natalidad y el problema demográfico? No. Vamos a ver, la inmigración puede resolver, puede cubrir, la inmigración que viene a España es una inmigración mayormente poco cualificada. Entonces puede cubrir puestos de trabajo en su mayoría poco cualificados o de cualificación media, no los de alta cualificación, porque los de alta cualificación y medio alta prácticamente todos los cubren españoles, los que los podían cubrir que eran europeos occidentales
incluso orientales, no están viniendo como decía, sino que más bien se están yendo. Pero es que además, no solo de pan vive el hombre. O sea, el problema de no tener niños no solamente es económico, es afectivo, es de valores culturales. Yo, si no he tenido niños, cuando sea viejo, no puedo importar un inmigrante para que sea mi hijo y me dé el cariño de un hijo. Poder contratar a un cuidador o cuidadora español o extranjero, eso es otra cosa, no está mal, si es que lo puedo hacer, pero no tener un hijo. Si solamente he tenido un hijo, no puedo importar un inmigrante para que sea su hermano. La soledad es especialmente dura en la vejez y en la niñez, ¿no? Y eso no se palía con inmigrantes. Y eso es incluso más importante para las personas concretas que los temas macroeconómicos y la política. La economía, pues con la demografía que tenemos, no va a ir ni de lejos tan bien como poder ir con una demografía sana. Pero gracias a la robótica, la inteligencia artificial, la altísima productividad que existe, la hiperproductividad que tiene el capitalismo moderno, es muy difícil que en el futuro se pase hambre, que se pasen unas necesidades espantosas, ¿no? Las últimas crisis lo hemos visto, la de la pandemia y la anterior, pues ha habido muchas dificultades, pero hambre no ha habido. A la gente la han curado en los hospitales, ha habido estrecheces. Pero, sin embargo, el desierto afectivo que genera la falta de niños, en España se ha multiplicado por 6 el porcentaje de españoles que viven solos en los últimos 50 años. Eso no se soluciona con inmigración, en ningún caso. Por lo tanto, la inmigración, en el mejor de los casos, puede ser una solución parcial a temas económicos. Si viene demasiada y se queda demasiada, como es el caso, lo que algunos inmigrantes solucionan, que es cubrir puestos de trabajo que necesitamos cubrir y que a lo mejor no se cubren con españoles, se cubren con extranjeros, pero en cambio tenemos más parados y eso nos cuesta dinero. O sea que en lo económico el balance en la inmigración es bueno siempre que toda la inmigración esté trabajando, si no, no es así. Y luego, por supuesto, tenemos los famosos fantasmas o miedos de choque de civilizaciones, que algunos dicen que son catastrofistas y otros pues se van a Francia o a Bélgica y ven lo que está pasando, ¿no? O sea, una cosa es inaceptable ser xenófobo, eso es algo realmente y moralmente inaceptable, pero ser un buenista de que aquí cabe todo el mundo que venga y que da igual quién venga y de dónde venga y no pasa nada, eso es estúpido, es muy estúpido. O sea, yo creo que no podemos ser ni... yo no sé cómo decirlo, de xenófobos duros, porque eso no es humano, no es empático, pero lo contrario, que es la estupidez en la que estamos inmersos, de que aquí todo el mundo es bueno y todo el mundo cabe, eso nos lleva a muy mal puerto por razones de integración cultural, y eso sin tener en cuenta todos los otros factores que decía, económicos y afectivos. Es que un inmigrante no puede ser el hijo que no he tenido. Tremendo. La estupidez es pecado, decía Santo Tomás de Aquino, y es lo que nos está abordando. Don Alejandro Macarrón, muchísimas gracias por, de verdad, su franqueza, los datos que nos ha arrojado, y esperemos que haya una esperanza, que esto se torne de alguna manera. Bueno, si no reaccionamos, yo, por desgracia, si no se ve que se reaccione, que los propios partidos que sientan una presión de la sociedad mayoritaria a favor de ordenar esto. Vamos a ver si esto, insisto, no hay que ser ni xenófobo ni lo contrario. Es decir, ¿qué es racional? ¿Qué tenemos puestos de trabajo sin cubrir por falta de españoles? Que también habría que hacérnoslo mirar por qué no se quieren cubrir algunos puestos, ¿no? Dicen, no, es que ya los españoles no quieren hacer no sé qué. Vamos a ver, si cobran subsidios, si no cobran subsidios y no quieren hacer no sé qué, pues tendremos que efectivamente buscar mano en otros sitios. Pero si yo es que no quiero trabajar, pero que me paguen por no trabajar, como está pasando, cosa que no es culpa del que cobra. El que cobra no es el que da los subsidios. El que da los subsidios es el político que es votado por una masa de personas, ¿eh? Porque, ojo, lo mismo que el inmigrante. El inmigrante no tiene ninguna culpa de cobrar por los subsidios, se hace muy bien. Pero es que es lo que tiene que hacer, ir a un sitio donde le paguen si trabaja por trabajar y si no por cobrar un subsidio, cosa que no tiene en su país. Él no es el que hace las leyes españolas de pagar subsidios. O sea, no hay que, el foco no tiene que estar, si a alguien le cae mal no es el inmigrante, es el político y subsidiariamente quien apoya a ese político. Claro. Don Alejandro, pues muchísimas gracias, de verdad. Venga, a vosotros. Hasta luego. Interesantísimo. Los datos, interesantísimo todo lo que se ha comentado. Alejandro Macarrón, Roberto, decía que no solo de pan vive el hombre, no solo es una cuestión la que afecta a los españoles con el tema de la inmigración económica o monetaria, sino también afectiva.
Claro, es que el hermano que no se tiene, el hijo que no se tiene, no lo va a sustituir un inmigrante. El hijo que te cuide de mayor, sí, te puede cuidar un cuidador, pero no es lo mismo que un hijo. La cuestión afectiva, la cuestión de reconocernos también juega un gran papel en este tema. Y la idea de comunidad que se está destruyendo. Pero yo quería decir una cosa si me lo permites, claro, con respecto a lo de antes que has dicho, que venían muchos hispanos y que la gente lo veía como positivo, que había que repoblar incluso las Castillas con hispanos. Yo digo lo mismo, es decir, tenemos mucho en común, pero no son españoles. Y si bien de forma masiva lo que van a hacer es meter su cultura y empujar la nuestra en determinadas zonas. Y eso no es positivo. España lo que necesita, bueno, a lo mejor queda un poco polémico que lo diga yo, pero España lo que necesita son españoles. España, ahora que tantas tesis ahora con el decrecimiento, etcétera, lleva más de 20 años, desde el 97, con políticas de natalidad y migratoria suicidas. Entonces, si ahora empezamos a hacer medidas, y esto lo digo siempre para no engañar a nadie, si empezamos a tomar medidas para revertir la solución, primero va a haber unos años muy complicados en los cuales vamos a decrecer, es decir, si se para la inmigración ilegal, o sea, y masiva, también la legal, por supuesto, el problema es que si eso se para o se reduce, vamos a tener un decrecimiento de población, eso es evidente, y eso va a crear problemas, pero con planes de natalidad y de desarrollo, con los años se solventará. Pero yo quiero decir una cosa para que la gente reflexione. España, siendo 60 millones de personas a partir del 2070, cuando la mitad de la gente no sea ni española, ya eso ni es España ni es nada, o sea, es un borrón. Sin embargo, España con 35 millones o con 40 millones de habitantes sigue siendo España. Y luego ya podemos desarrollarnos y promover medidas para solventar todo el problema de estas décadas suicidas. Pero no pasa nada por ser 40 millones o 35, porque seguiremos siendo España. Nos volveremos a reconstruir y nos desarrollaremos de forma adecuada. Pero yo al final de todo este camino quiero que mis hijos, mis nietos, nazcan en España y con la cultura con la que me he criado yo, etcétera, etcétera. Y no quiero que se críen en la cultura de Bad Bunny, en el mejor de los casos, con este tipo de inmigración. Entonces eso a mí no me parece correcto. Claro, hay muchos españoles que a la hora de elegir colegio ya están diciendo, oye, que yo no quiero que mi hijo sea el único español de un aula, que yo no quiero que mi hijo sea el único español del equipo de fútbol. Es que esto está sucediendo. Bueno, me lo va a contar usted a mí, que tengo uno de 20 años. Ya hace tiempo de aquello, pero como busqué el colegio fue precisamente yéndome a la puerta del colegio y viendo lo que había y me esperaba a mí y a él. Aquí se está hablando de sustitución étnica. Y esto ya no es una cuestión de unos, de otros, es una realidad. Esa sustitución étnica de la que habla Roberto es el problema más grave al que se enfrenta España. Muchos de los que nos escuchan, o la mayoría, se definirán como patriotas y les podría poner el ejemplo de la independencia de una parte de nuestro país. Eso tendría solución, podrían volver. También se independizó Portugal, que a mis ojos es lo mismo, u otras cuestiones. Pero es que de lo que estamos hablando, de esa sustitución étnica, es el ser o no ser de este país. Tanto en cuanto es así, es el problema más grave. Dejaría de existir España. Yo, por eso, dedicamos la hora de hoy del programa a este problema y me gustaría que la gente, más allá de los datos, de las opiniones, se quedasen con esta idea, que es el problema más grave al que se enfrenta España. Hemos hecho el diagnóstico, ese es el que es. Soluciones, recetas para este enfermo que casi está agonizando. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer los españoles desde su casa, el ciudadano de a pie, y exigirle a la clase política? Don Roberto. Yo varias cuestiones que creo que son inmediatas. En primer lugar, cerrar nuestras fronteras y controlarlas de quién viene y quién no viene. En segundo lugar, acabar con el tema de las ayudas, que lo que hacen es promover que venga esa inmigración y hacer efectos llamada. Acabar con los taxistas del mar, que son para mí los piratas del mar, que son las ONGs que viven y se lucran de ello. Creo además que lo que hay que hacer es fomentar planes de natalidad y dejar de regalar visados, porque claro, la gente está obsesionada con tener la nacionalidad porque lo que quieren son ayudas, pero es que regalar los visados también es un problema, porque la gente piensa que el problema es la inmigración ilegal, que lo es, que son como 500.000 aquí en España, pero es que estamos yendo hacia los 8 millones. Entonces el problema no es solo la inmigración ilegal. Creo que hay que deportar a la gente que delinque y que no se integra, y creo que hay que tener políticas que premien la asimilación y la integración de la gente en vez de pues estas redes clientelares que se están haciendo ahora. Y desde luego creo que lo primero que necesitamos como país para antes de hacer nada es recuperar nuestra soberanía nacional, porque ahora mismo el gobierno de España ejecuta lo que le mandan otros poderes de fuera, pero ellos en realidad, Pedro Sánchez no decide nada, él es como un títere. Yo creo que sin recuperar la soberanía no se puede hacer nada. Luego, hay una cosa que lo dijo Carlos un día, cuando coincidimos en 7NN. Claro, a esta gente que le gusta tanto la democracia, tanto el día con la democracia en la boca, ¿no? Y claro, se votan muchas veces aquí en España, pero yo nunca he visto un referéndum como el que va a haber en Suiza,
de qué políticas migratorias queremos. Y yo creo que lo mejor que se podría hacer es que fuera participativo y antes de sacar ninguna ley contra el racismo, que es la que van a hacer, creo que se debería de votar también unas políticas restrictivas, tanto con la ilegal como la legal, y que premien la asimilación, porque yo creo que con la masividad que hay la integración tampoco sirve, es decir, porque integrarte es que tú funcionas bien en la sociedad, pero mantienes tu cultura, pero el problema con la masividad que hay es que eso hace el efecto de la sustitución también. Entonces yo creo que la gente que se quiera quedar aquí debe asimilar nuestra cultura y sus hijos deben ser españoles de verdad y no solo en el DNI, y si no, pues creo que deberían de marcharse, y creo que los CIE, bueno, los CIE están prácticamente vacíos, pero creo que hay que acabar con ese efecto llamada y claro, la gente no quiere devoluciones en caliente, la gente no quiere CIE, la gente no quiere que se ejecuten los expedientes de expulsión, pero entonces lo que tenemos son fronteras abiertas. Entonces creo que eso se tiene que acabar y creo que con mano dura y con unas medidas, sobre todo a nivel de seguridad adecuadas, creo que se puede forzar a que esa gente no venga y echar a mucha gente que no debería estar aquí porque entre otras cosas lo que quieren implantar es la Sharia y eso creo que la actitud que tiene que tener cualquier patriota es que por encima de su cadáver. Carlos Paz. Este y otros muchos problemas con las reglas del juego que tenemos no se puede solucionar. En donde es un país en donde la derecha y la izquierda, que no existen, pero nominalmente sí, están de acuerdo enteramente en todo y en esta cuestión también. Habría que replantear otras reglas del juego y eso conlleva cosas que a lo mejor la gente no está dispuesta a aceptar. Indudablemente, no voy a repetir todo porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Roberto, pero la palabra clave que ha salido varias veces aquí es soberanía. España tiene que tener la soberanía para decir si vienen o no vienen. Para decir, eso se debe apagar, señor Cárdenas. Si cuántos vienen, quiénes vienen y por cuánto tiempo. Por supuesto, ese referéndum que no lo van a hacer nunca porque no les interesa saber lo que piensa la población, y yo iría un paso más allá una vez hecho todo esto y revisaría la concesión de las nacionalidades desde los años 90. Sé que suena esto muy mal, pero es que la situación es tan grave, cuando un enfermo está grave no se soluciona nada con que el médico le diga que se va a tomar unas pastillitas y se va a poner bueno. España está al borde del punto de no retorno, de la muerte. Habrá que hacer frente a ese diagnóstico y actuar en consecuencia. Y compañeros, a nivel práctico, la ciudadanía, porque muchas personas que nos ven han decidido, miren, me voy a vivir a Galapagar, no hablo de Pablo Iglesias, que creo que nos ve, me voy a una zona residencial, el Bosque, me voy fuera de la ciudad, porque claro, vivir en Quintana o vivir en cualquiera, a veces todo lo centramos en Madrid, pero vivir en cualquier barrio de cualquier ciudad española supone una problemática. ¿Qué se puede hacer a nivel práctico? ¿Te vas de allí? ¿Qué consejos se le puede dar a la gente para hacer frente a esto? A nivel práctico, a nivel de la calle. Y perdón que me adelante, a Pablo Iglesias creo que le conocimos los dos en circunstancias diferentes. Yo le agredí 2 veces y me denunció. Pero sea como fuere, el que me estás preguntando, ¿qué se puede hacer? No se le puede pedir heroicidades a la gente. Yo entiendo comprensible, pero cobarde, la actitud de decir, aquí hay un problema, yo me voy, porque además usted se puede ir, pero muchos no nos podemos ir. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que no pedir grandes heroicidades, pero sí comprender la tragedia en la que estamos sumidos y entender que la progresía y el empresariado que quieren los mismos fines, allá donde puedan, ellos en su oficina, en su trabajo, en su ámbito cada uno, empezar a hablar de esto y convencer a toda la gente posible de que esto es un problema trascendental para España. Yo, lo primero es decir que lo de los DNIs, porque se me ha olvidado, pero estoy totalmente de acuerdo. Y sobre lo otro, yo lo que pediría a la gente es que faciliten el que se pueda dar el debate, porque el problema es que en España todavía no se puede dar. Y que lo hagan alejados de ejes de izquierdas y de derechas, porque la gente que hablamos de inmigración, sean o vengan del sector que vengan... Bueno, hoy en este programa se escenifica que 2 personas que vienen de movimientos políticos totalmente diferentes están aquí y están de acuerdo en muchas de las cosas. Y bueno, yo lo respeto muchísimo, además, pero la cuestión es que eso no es lo que hace la gente normalmente. La gente, por ejemplo, diría, ¿cómo? ¿Carlos qué? ¿Que él piensa qué? Ya no me junto con él. Incluso cuando vamos a sitios somos los apestados. Yo creo que el otro que falta aquí es Rubén Pulido, que lo hablaba con él. Que no bueno, le tendremos en unos minutos. Y me hablé con él por teléfono, yo hablo mucho con él, y admiro mucho el trabajo que hace. Sí. Y somos gente muy diferente, ¿no? Pero claro, a veces nos sentamos cuando estamos tomando un café y decimos, somos tan diferentes, pues no sé qué decirte, ¿no? Y lo que pido es eso, que la gente no sea sectaria y que no tenga miedo a debatir, no tenga miedo a confrontar, no tenga miedo a decir las cosas y que permita que esto fluya y que podamos ponerlo en el centro del debate como ya pasa en los demás países de Europa, hasta en Francia, que es un país que lleva ya décadas siendo el pelele de Europa también. Hasta en Francia está habiendo reacción y los españoles, que siempre hemos sido un pueblo de casta guerrera, estamos atontolinados y a la sopa boba. Somos el país que más a la sopa boba está. Es que incluso Italia está teniendo una reacción.
sea o no la adecuada, pero está reaccionando. Pero es que en España no hay una alternativa. Es decir, para mí Vox no es alternativa de nada y aparte es que en la práctica no lo es. O sea, no tiene no tiene nada para hacer. Y está diciendo que hay que traer a muchos hispanos. Pues a mí se me revuelven las tripas. 500 millones, yo le escuché a Rocío Monasterio. Es ser el tonto útil, es ser el tonto útil, uno más. Sí, es muy curioso. España, en lo progre, vamos siempre muy adelantados, solemos ser los primeros, y en lo útil solemos ser los más retrasados, Siempre, el último de la fila. Siempre hemos sido la vanguardia de la gilipollez. Efectivamente, no está mal como título. Don Carlos Paz, gracias. Gracias a ti por plantear este problema y llevarlo a la audiencia de los cancelados de Periodista Digital. Creo que entiendo la preocupación que ustedes nos han transmitido y les agradezco de la manera que lo han hecho. Roberto Vaquero, gracias de verdad. Gracias a ti. Pues como estábamos comentando hace unos minutos, vamos a ver una entrevista a Rubén Pulido, que hemos grabado en uno de estos días, así que no se la pierdan. Vamos a ver lo que dice el experto Rubén Pulido sobre también la cuestión migratoria y esos movimientos que se producen. Pues en este programa especial tenemos que hablar con personas expertas en la materia, personas que no solo entienden, sino que siempre están sobre el terreno, tienen las mejores fuentes sobre la cuestión de la inmigración, y en este caso vamos a hablar con el que ya es archiconocido por esta cuestión, el periodista, también participa en medios de comunicación como La Gaceta de la Iberosfera, Rubén Pulido. Don Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas, Josué. Pues nada, pues un placer de estar por aquí contigo. ¿Cómo se encuentra la situación en materia migratoria ahora mismo? Acabamos de arrancar el mes de mayo en España. ¿Cómo podríamos situar a la audiencia de cómo está la situación a nivel migratorio? Pues a ver, depende de, si establecemos comparativas, depende de dónde partamos en esas comparativas. En cualquier caso, para mí la situación está absolutamente desbordada, aunque sí que es cierto, ¿no? Y hay que hacer honor a eso que consta en los balances del Ministerio del Interior, que con respecto al año pasado ha disminuido la inmigración ilegal, pero no es algo que esté ocurriendo en el mes de abril, porque sí que en abril con respecto al año pasado se ha producido un incremento de esa inmigración ilegal. Pero en resumen, tenemos que estar preocupados. ¿Por qué tenemos que estar preocupados? Pues porque desde el año 2018 la presión migratoria sobre territorio español no ha cesado. Hay meses, años en los que ha habido mayor o menor presión migratoria, pero que más de 220.000 inmigrantes ilegales hayan accedido a territorio nacional desde que Sánchez llegó al poder, pues para mí resulta un tanto preocupante. Más preocupante aún cuando en estos momentos tenemos prácticamente todas las rutas de la inmigración ilegal activas con destino hacia costas españolas o hacia las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Es decir, no hay en estos momentos rincón de España que no se libre de accesos por la vía de la ilegalidad, inmigración ilegal que está accediendo por la provincia de Cádiz, Málaga, Granada, Almería, zona de Levante, Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla, todo aquel territorio español que es susceptible de estas entradas por la vía de la ilegalidad, las está sufriendo y las está sufriendo casi a diario, porque aunque en los medios de comunicación pues se nos hurta el derecho a conocer lo que sucede en torno a la inmigración ilegal, cada semana son decenas y cientos los inmigrantes ilegales que siguen accediendo a territorio nacional. Hemos abandonado hace poco un ciclo de unos 7 días donde han sido más de 800 los inmigrantes ilegales que han accedido a territorio nacional y no estamos viendo nada en ningún medio de comunicación al respecto. Así que para mí, bajo mi punto de vista, y creo que bajo el punto de vista de muchos expertos, analistas políticos que vienen observando este fenómeno, la tendencia actual es más que preocupante. Esa tendencia más que preocupante. Yo le quiero preguntar por la tendencia que se está produciendo. Evidentemente es un problema la inmigración ilegal, pero digamos esa legalización de la ilegalidad, esos inmigrantes que entran ilegalmente y que de alguna manera en España pues pueden llevar a cabo ese proceso de legalización y, como la canción aquella de Escape, ¿no? En ese caso se refería a la marihuana, en este caso a las personas que entran por tierras y entran, como estamos viendo en estas imágenes, o por mar. ¿Cómo se está produciendo ese fenómeno y si también es preocupante ese proceso de legalizar lo ilegal?
Hombre, claro, estamos naturalizando esas vías de la inmigración ilegal como la forma, valga la redundancia, natural de llegar desde África a territorio europeo, en este caso a España. Estamos tomando eso como algo normal, como algo habitual y como deben de producirse esos movimientos. Y no es así. Todos estos accesos, como bien he repetido antes, se están produciendo al margen de toda legalidad, aunque no esté contemplado en nuestro Código Penal como un hecho, como un ilícito penal. Sí que hay una irregularidad, sí que hay una falta en esa entrada. No es la forma correcta de llegar a un país. Si quieres acceder a territorio español y vienes desde cualquier país africano, lo que tienes que hacerlo es a través de las vías regulares habilitadas para ellos y en cumplimiento a las leyes de extranjería que entre todos nos hemos dado. Pero sí, sin lugar a dudas, lo que pretende la izquierda es que esta sea la forma natural de llegar desde África a territorio español. Pero lo que no te dice esa misma izquierda que impera por estas rutas migratorias como algo así, como algo habitual y algo normal para llegar desde África a España, lo que no te dicen es que para que se produzca ese viaje, esta inmigración ilegal tiene que ponerse en manos de redes criminales, en manos de mafias que están en constante expansión, y no solo en constante expansión por el Magreb, sino que estos traficantes de personas se están también estableciendo en nuestro territorio. Ya son diversos los operativos policiales que apuntan hacia la desarticulación de redes criminales en Almería o en Canarias relacionadas con la inmigración ilegal. Es decir, las mafias también han traspasado fronteras y los traficantes también se encuentran en estos momentos en territorio español. Y ese es el precio de todo esto, ¿no? El precio de, como hemos dicho al inicio, naturalizar todo esto. Hay expertos, como es su caso, que advierten de un proceso de sustitución de alguna manera en toda Europa, pero también en España, y la izquierda y parte de la derecha pues puede hablar de exageración, que no se está produciendo, que realmente lo que hay es procesos migratorios más o menos normales, pero que bueno, que tienen todo el derecho del mundo a venir, pero que no nos asustemos ni seamos exagerados en nuestro pronóstico. ¿Existe ese proceso sustitutivo? ¿Podemos alarmarnos de ver cómo cada vez más personas extraeuropeas están copando los pueblos de España, las ciudades? ¿Es exagerado o realmente se ajusta a la realidad? No, totalmente, pero es que es algo que ha reconocido la propia Organización de Naciones Unidas. Mira, en el año 2000 se empieza a fraguar lo que en el 2018 se conoce comúnmente como el Pacto de Marrakech, que es el pacto para una migración ordenada, segura y regular, a través del cual se adhieren diversos países. España suscribió ese pacto en diciembre del 2018. Fue una de las primeras cosas de las que se ocupó Pedro Sánchez tras la llegada a Moncloa. Bien, pues en esos primeros borradores, y esto está en archivos temporales de Internet, en esos primeros borradores de este pacto de Marrakech se dice claramente pacto para un reemplazo, es decir, la intencionalidad de este acuerdo para establecer todas estas rutas migratorias ya nace no con esa intención de reemplazo poblacional, con esa intención de combatir el invierno demográfico que se está dando en muchos países del mundo, y entre ellos se encuentra el continente europeo, y para querer combatir ese invierno, ese declive demográfico, pues la mejor idea que tiene la Organización de Naciones Unidas en connivencia, ¿no?, también con muchas otras organizaciones satelitales que giran en torno a todo esto de la inmigración ilegal, pues tienen esa genial idea, ¿no?, de que para combatir ese reto demográfico, ese invierno demográfico, pues no hay mejor forma que hacerlo movilizando pues miles de africanos con destino a territorio europeo. Lo que quizás ignoraban eran las consecuencias sociales que eso iba a tener, que son las que se están desatando ahora en media Europa, lo que está ocurriendo en Francia, lo que está fraguándose en España y lo que va a explotar en España en los próximos años, ¿no? Y es esa falta de integración y esos conatos de criminalidad que están atacando a las grandes ciudades. Yo creo que con eso no contaban, pero ya que se han metido,
han emprendido, sin lugar a dudas, una huida hacia adelante. Ya no van a rectificar en esas acciones imprudentes, ya van a seguir hacia adelante y claro que estamos ante ese reemplazo poblacional. Ellos de hecho, lo reconocieron así. Existe ese reemplazo. ¿Y qué le podemos pedir a nuestra clase política? Como ciudadanos, ¿qué le pedimos a nuestra clase política para que se pare de alguna manera este reemplazo, para que realmente pues acabemos no reconociéndonos, como ya sucede en Marsella, como sucede en París, como sucede en Bruselas? ¿Qué hacemos en España? ¿Qué le podemos exigir a nuestra clase política? A nuestra clase política lo que le podemos exigir es responsabilidad y que sepan admitir el error. Para combatir un problema hay que asumir que existe ese problema, y lo que está ocurriendo en estos últimos años es eso, que ni la clase política ni muchos periodistas que se sitúan alrededor de la defensa de muchas tendencias políticas son incapaces, pese a que son conscientes de ello, de reconocer que se ha cometido un error, de reconocer que esta no es la mejor opción para tratar de combatir ese declive demográfico, que quizás todo ese dinero, todos esos desembolsos económicos que son multimillonarios, quizás se pueden orientar hacia otro tipo de medidas, como fomentar la natalidad entre la población de un mismo origen, entre españoles en este caso, porque repito, todo el dinero, esas cantidades multimillonarias que se están invirtiendo en toda esta maquinaria migratoria dan para mucho en esa otra dirección que, bajo mi punto de vista, es mucho más sensata, limpia y nos va a conllevar menos problemas. Y con ello me refiero a todos estos problemas que estamos teniendo en las grandes ciudades españolas. Ya sabemos cuál es la tendencia de Barcelona, ya sabemos cuál es la tendencia que estamos viendo en Madrid. En País Vasco, más de lo mismo. En Valencia también hay ciudades andaluzas en las que se empezando a ver. Yo hace unos días estuve analizando diligencias policiales de una ciudad como Granada, una ciudad turística donde daba gusto estar, y examinando diligencias policiales me estoy dando cuenta cómo cada vez esa delincuencia importada está más presente, esa inmigración que ha llegado de forma masiva, de forma descontrolada, y que no es capaz de integrarse con nuestra cultura, con la cultura occidental, por esa diferencia que existe entre ambos, ¿no? Entre ambas sociedades. Lo que se le puede pedir a la clase política es eso, que empiece a asimilar esto, que empiece a asumir el problema, y que una vez hayan asimilado el problema sean capaces de establecer medidas adecuadas, sean capaces de controlar lo que está sucediendo. No tardaron en cerrar fronteras cuando se estaba expandiendo una crisis sanitaria, ¿no? Una pandemia. Ahora se está expandiendo algo mucho peor. Ahora se están expandiendo redes criminales, se están expandiendo delincuencia, se están expandiendo perfiles altamente radicalizados que acceden a través de la inmigración ilegal. ¿Por qué no bloqueamos las fronteras en estos momentos? Yo creo que es momento de bloquear las fronteras, de ser sensatos y de ordenar todo esto. Hay que poner orden. No puede ser que no se sepa a ciencia exacta cuánta inmigración hay en territorio español, ni dónde están, ni cómo han venido, ni con qué intenciones se hallan aquí. Y luego nos encontramos con sorpresas, nos encontramos con una célula en Barcelona que está organizando de forma inminente un atentado, nos encontramos con una organización criminal en Almería que se dedica a bajar droga a Argelia mientras trae de vuelta a inmigración ilegal a la misma provincia, y nos encontramos con todos estos hechos de naturaleza delictiva que, ya te digo, van aumentando exponencialmente en los últimos años. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Hay que poner orden de alguna manera, y creo que ha quedado muy claro. Para acabar, don Rubén, habla usted de tendencia. ¿Cuándo va a ser irreversible? ¿Hay alguna fecha, hay algún pronóstico en el que se vea que en 2030, 2050 España ya no va a ser reconocible? ¿Vamos a ser Españistán o vamos a ser otra cosa? Pero ya no podemos hablar de España por esa inmigración masiva. Hombre, yo creo que de seguir así no nos queda mucho para llegar a ese punto de no retorno. Es muy osado fijar un año, ¿no? Pero yo creo que de seguir así en los próximos 5, 6, 7 años corremos el riesgo de llegar a ese punto de no retorno, de no poder poner una solución, pues porque luego hay muchos agentes externos que van a tratar de criminalizar toda acción que trate de revertir lo que está sucediendo. Y ahí ya vamos a estar absolutamente perdidos.
pues hay que evitarlo de alguna manera, y por eso pues estamos intentando, los que nos dedicamos a esto de los medios de comunicación, de advertir, de poner pie en pared y de alguna manera cambiar el torno de la historia, porque si no nos vamos al vertedero. Don Rubén Pulido, muchísimas gracias por su franqueza, por su verdad y por los datos que nos ha arrojado con la calidad que usted lo hace. Nada, un placer siempre. Gracias de verdad.